tutorial número 2, integrales definidas, análisis ejemplo 2 de las páginas 375 y 376 del libro de Stewart, cálculo de una variable, trascendentes tempranas. Análisis del ejemplo número 2. Este ejemplo, como vemos, tiene parte A, tiene parte B. La parte A nos pide que evaluemos la suma de Riemann, concepto suma de Riemann para esta función específica f de x igual a x al cubo menos 6 veces x, tomando los puntos muestra de los puntos extremos de la derecha, quiere decir estos puntos de la derecha de los rectángulos que se van a dibujar son los que se van a evaluar. Y a igual a 0, b igual a 3 y n es igual a 6. En la parte B me piden o nos piden evaluar la integral de 0 a 3 de la función x al cubo menos 6x, que es la misma función, por dx. Ok, veamos cómo desarrollan o cómo resuelven la parte A. Bueno, comienzan diciendo que cuando n es igual a 6, el ancho del intervalo lo calculan con la fórmula que ya conocen. Entonces, ancho del intervalo, que viene siendo estos anchos. Estos son los anchos del intervalo, es lo primero que nos va a calcular el texto aquí. Estos son los anchos de los intervalos de los rectángulos que se van a construir. Entonces la fórmula dice que reste b menos a, 3 menos 0, y divida sobre n, que es 6. Esto da 1/2. Y los puntos extremos de la derecha son x sub 1 igual a 0,5, es decir, que una vez conocido que el tamaño del intervalo es 0,5, entonces ya podemos calcular el valor en el eje x de la parte derecha acá. Entonces ya sabemos que estos anchos son de 0,5 en 0,5. Quiere decir que este primer puntico aquí, después de 0, va a 0,5 en x. Este de aquí ya sería 1, como nos lo está indicando aquí, nos lo están indicando de esta manera. Después, que vendría 1,5, este sería 1,5, este de aquí, este sería 2, este sería 2,5 hasta llegar a 3. Ok, entonces ya quedaron los valores de x. De modo que la suma de Riemann, entonces aquí está la fórmula que dice que para n igual a 6, es decir, la suma r sub 6 es igual a la suma que va desde 1 hasta 6 de la función evaluada en x sub i por delta de x. Bien, entonces ya sabemos que el ancho, este es el mismo ancho, este es el mismo ancho, lo que me permite dejarlo por acá afuera, sacarlo como factor común, y ya sabemos que él es 1/2 o 0,5. Entonces lo dejamos por acá, factor común. Y ahora para cada uno de estos valores de x se evalúa en la función 0,5 en este caso. Después para este se evalúa f de 1 y así sucesivamente. A este evalúa f de 1,5. Para este evalúa f de 2. Para este evalúa f de 2,5. Y termina con la última, que sería f de 3. Bien, eso es lo que se va a reemplazar en la fórmula de las sumas de Riemann. Entonces aquí está f de 0 por delta de x hasta f evaluada en 3 por delta de x. Bueno, decíamos que aquí el libro factorizó el 1/2 y ahora aquí es igual a f de 0,5. Entonces usted se va a la función y evalúa. Entonces aquí usted dice 0,5 va a ser 0,5 al cubo menos 6 que multiplica 6,5. Y así hace con cada uno. Al hacer eso, aquí el libro nos muestra que el resultado es menos 2,875, para el siguiente es menos 5, para el siguiente menos 5,5
6.25, el siguiente menos 4, 6.625 y el último valor evaluado aquí sería 9. Sería 9 el de acá. Bien, cuando se hace todas estas operaciones y se multiplica por un medio, el resultado de esta suma de Riemann es menos 3.9375. Bien, el libro aquí hace una claridad y dice que note que f no es una función positiva, por lo que la suma de Riemann no representa una suma de áreas de rectángulos, pero sí representa la suma de las áreas de los rectángulos azules, estos que están acá en color azul, que están arriba del eje X, menos la suma de las áreas de los rectángulos de color color oro, que están abajo de la parte del eje X de esta figura 5. Bien, en la parte B me dicen que para n subintervalos tenemos el ancho del intervalo b menos a sobre n para n subintervalos. Sabemos que b es 3, que a es 0, esto me da 3 sobre n. Y de esta manera tenemos entonces los valores en x de los intervalos. Entonces tendríamos para x sub 0 tenemos igual a 0. Para el siguiente, esto sumado 0 más 3n, pues da 3n. Para el siguiente, súmele 3 sobre n y eso le da 6n. Para el siguiente, vaya sumando y eso le va dando esto. En general, tenemos el término yésimo, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos x sub i es igual a 3i sobre n. Bien, a continuación, ¿qué hace el libro? Aquí emplea la definición de integral definida. Dice que es el límite de n cuando tiende a infinito de esta suma de Riemann, de i igual a 1 hasta n, de la función evaluada en x sub i por delta de x. Y hace los siguientes cambios. En vez de escribir x sub i, escribe aquí 3i sobre n, porque sabemos que es igual a eso. Y el ancho ya también es conocido. El ancho sabemos que es 3 sobre n, que fue este que se calculó. A continuación, evalúa la función. Entonces, bueno, previo a eso, ¿qué sucede con 3 sobre n? Vemos que la sumatoria está variando es con la letra i. Significa que 3 sobre n es una constante que se puede dejar multiplicando por propiedades de la sumatoria. Entonces la dejamos por acá por fuera de las sumas. Y a continuación la función sabemos que es x al cubo, entonces esto es x al cubo menos 6 veces x. Pero entonces en vez de x se evalúa en 3i sobre n y en vez de x 3i sobre n. Ahora esto es igual al límite de n cuando tiende a infinito de 3 sobre n de la sumatoria de i desde i igual a 1 hasta n. Aquí ¿qué hicieron? Desarrollaron el cubo 3 por 3, 9 por 3, 27, n al cubo i al cubo menos 6 por 3, 18 i sobre n. Paso a seguir, ¿qué hacen acá ahora en esta parte del libro? Separan esta sumatoria en la resta en dos sumatorias, estos son propiedades, y lo que no tenga que ver con la i lo ponen acá a multiplicar. Entonces, por ejemplo, aquí me queda 3 por 7, 3 por 27, perdón, esto es 81, n al cubo por n, esto es n a la 4. De la sumatoria que va desde 1 hasta n de i elevado a la 3 o al cubo, menos la sumatoria aquí el 18 por 3, eso me da 54, y n por n cuadrado, queda por fuera de la suma de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i. Siguiente paso, veamos que ejecutan. Cambian por las fórmulas respectivas de sumatoria. Ya sabemos que la sumatoria, la suma de i igual a 1 hasta n de i al cubo es lo mismo que esto. Por fórmula es igual al cuadrado de n por n más 1 sobre 2. Y la fórmula para calcular esta suma es esta. N por n más 1 sobre 2. Bien, entonces en este momento ya tiene unas operaciones algebraicas que realizar. El libro aquí no me las va a mostrar, le toca a usted desarrollarla. Renglón aparte, le toca coger un lápiz, una hoja y empezar a ampliarlas, que es lo que le piden en la tarea respectiva de la planeación de esa actividad. Entonces, por ejemplo, usted tiene 81
sobre n4. Vamos viendo a ver qué fue lo que hicieron. Por ejemplo, este n cuadrado lo reparte en el cuadrado, propiedades de los exponentes. Sobre 4, porque 2 por 2, 4. Bien, siguiente paso, miren, acomodan el 81 sobre 4, 81 sobre 4, y aquí empiezan a cancelar, este se cancela, y este quedaría como n2, n2, y este queda n más 1 al cuadrado. Y en el siguiente paso, miren qué hacen, meten esta n, entonces vamos a escribir aquí, esto es 81 sobre 4, y meten esta n dentro de un solo cuadrado y reparten la n. Al quedar aquí metida queda n sola, n dividida n, entonces reparten aquí n sobre n más 1 sobre n, y n dividida n, esto me da 1, que es este de aquí, y 1 sobre n al cuadrado. Estos son los desarrollos que usted tiene que ejecutar para desarrollar sus habilidades de lectura de textos matemáticos, de textos científicos. Bien, entonces aquí vemos que cómo se obtuvo este resultado de manera algebraica. Aquí, por ejemplo, esta n la cancelan con una n, el 54 lo dividen entre 2, da 27, y hacen la misma operación. Como queda una n, la colocan acá cada uno de los términos que están aquí en este factor, n sobre n da 1 más 1 sobre n. A continuación ya se evalúa el límite de todas estas constantes, pero el límite de 1 sobre n, en este caso, límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n, vemos que esto es igual a 0, esto tiende a 0. ¿Verdad? Esto es igual a 0 aquí. Cuando n empieza a hacerse demasiado grande, es decir que esto tiende a 0 aquí, cuando evalúa el límite 0, entonces las operaciones que le quedan es 81 sobre 4 por 1, 81 sobre 4 menos 27 por 1, 27. Hace el algoritmo de la resta de fracciones, 4 por 1, 4, este por este, resta, y este es el valor de la integral usando la definición de sumas de rima. Esta integral no puede interpretarse como un área porque f toma tanto valores positivos como negativos, pero puede interpretarse como la diferencia de esta área a sub 1 menos a sub 2, donde a sub 1 y a sub 2 se muestran en esta figura. Entonces aquí resumiendo, la integral es igual a la resta de estas dos áreas y este es el resultado.